El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. Pero el servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tus compañeros, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién de nosotros no ha tenido las ganas de preguntarle lo mismo que le preguntó Pedro a Jesús? Oye, Señor, ¿hasta cuándo tengo que soportar a este vecinito, a esta cuñadita, a este hermano mío, que la verdad me ha ofendido ya muchas veces? ¿Hasta cuánto? ¿Cuántas veces tengo que poder perdonar? ¿Cómo hacerle? Porque a lo mejor yo tengo un corazón bastante rencoroso y parece ser que eso no es compatible con el Evangelio. ¿Qué necesitamos hacer? Es una enseñanza bastante clara la de hoy, la que nos da Jesús en este Evangelio hoy. Y de hecho, no sé ustedes, pero la ventaja de ser sacerdote nos hace ser testigos de muchas cosas muy impresionantes, de cómo la gracia a veces actúa en los corazones, o siempre actúa en los corazones, pero algunas veces es muy visible y de manera muy sorprendente. Y podría citarles ahorita algunos ejemplos impresionantes de gente que ha perdonado cosas horrorosas, que yo he escuchado de mis propios oídos y que a veces he visto también, y que movidos por la gracia han podido perdonar, y ya no cualquier cosita, no una mala cara o un no me saludó, sino cosas impresionantes, hasta la pérdida de algún ser querido o la pérdida de la propia integridad física, por ejemplo. Así entonces Jesús hoy nos habla del perdón, de poder siempre perdonar. Y así cuando Pedro le pregunta a Jesús: oye, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hay un límite? ¿Cuánto sería lo correcto? A lo mejor si lo perdono siempre no está bien. Y Jesús enseña a Pedro y a cada uno de nosotros: no solamente 7 veces, Pedro. Acuérdense que para los judíos el 7 tiene un número muy particular, es como un número de plenitud. Pero Jesús le dice 70 veces 7. No quería decir 490 veces, quería decir siempre. Tener un corazón siempre dispuesto a perdonar. ¿Y por qué Jesús nos pide eso?
porque no podemos cumplir el mandamiento que Él nos ha dado, amarnos unos a otros, si tenemos rencor en el corazón. Es porque Jesús quiere que amemos, que nos pide tener siempre un corazón dispuesto a perdonar a nuestros hermanos. Verlos en la luz de la fe a nuestros hermanos para poder perdonarlos. Pero, ¿qué es realmente perdonar? ¿Qué entenderían ustedes por perdonar? Déjenme les doy algunas ideas. Lo que vemos en la parábola que da Jesús para ilustrarnos lo que es ese perdón, ese corazón misericordioso, es el perdón de una deuda. En lo que nos da Jesús, se trata de una deuda económica que parece era bastante grande, porque tenían que venderlo a él, a su familia, a todas sus posesiones, para poder más o menos saldar algo de la deuda. Entonces, perdonar quiere decir principalmente eso, es liberar a la persona del juicio y de la sentencia. Hicieron algo contra ti, perdonarlo significaría liberarlo de la sentencia y de ese juicio, liberarlo de la pena que justamente debería recibir. Pero ojo, el perdón no es un sentimiento, es más una decisión que un sentimiento. He escuchado muchas personas que están muy afligidas porque dicen: Padre, es que cada vez que pienso en lo que me hicieron, me vuelve a entrar el coraje y me cuesta poder perdonar. Claro, hay cosas que no se pueden olvidar y hay cosas que tardamos mucho en olvidar, pero sin embargo no quiere decir que no estemos invitados a perdonar o que a lo mejor no hayamos perdonado. El perdón parece más como una gotita que va creando poco a poco, según los corazones, que va creando poco a poco una gran estalactita, que una palabra mágica que borra todo de una palabra, como una fórmula mágica. No, el perdón realmente es más bien un pequeño esfuerzo. Cada vez que volvemos a sentir que aquellos sentimientos de injusticia, de rencor, vuelven a salir en nuestro corazón, para perdonar a nuestro prójimo que nos ha ofendido. Entonces, lo primero para poder perdonar es decidir perdonar, aceptar que quiero perdonar. Los sentimientos vendrán después, con el tiempo, con tu acción buena hacia aquel que te ha ofendido. Pero, ¿debemos perdonar a alguien que no muestra arrepentimiento? ¿Qué dirían ustedes? ¿Alguien que ni siquiera se arrepiente, deberíamos perdonarlo? Lo que nos dice Jesús es que debemos tener el corazón bien dispuesto para hacerlo, para que en cuanto manifieste su arrepentimiento, tú lo hagas, le otorgues el perdón. Pero lo que vemos también en el Evangelio y en las Escrituras es que Dios reclama que el pecador confiese su pecado. Dios pide que el pecador manifieste su arrepentimiento, y entonces Él está dispuesto a perdonar. Creo que el proceso perfecto sería que el pecador, el ofensor, manifieste su arrepentimiento, y entonces se le puede otorgar el perdón. Pero cuando el ofensor no reconoce su pecado, no reconoce su ofensa, como que el proceso ahí falla. Lo que nos dice Jesús: quita todo lo que sea rencor en tu corazón, para que en cuanto Él manifieste su arrepentimiento, tú manifiestes tu deseo de otorgar el perdón. Pero ¿es bueno otorgar el perdón rápidamente, antes de que el ofensor exprese su pecado, su ofensa? Lo que nos dice Jesús es tener el corazón bien dispuesto para hacerlo, pero a veces conviene que se advierta un no arrepentimiento, un no perdón, si las ofensas graves se vuelven a repetir. No estamos diciendo lo contrario del Evangelio. Jesús nos dice tener siempre el corazón dispuesto para perdonar, pero es por el bien de la persona que a veces es necesario sentenciar y decir: oye, es que esto son faltas graves y no las puedes estar diciendo siempre. Mejora tu conducta. De hecho, cada vez que nos confesamos, el sacerdote, cuando nos da la absolución, siempre nos invita a mejorar. En el Evangelio lo vemos, cuando Jesús perdona a un pecador, siempre lo invita a cambiar de vida. Levántate y ya no peques más.
Finalmente es bueno entonces invitar al ofensor a que cambie de actitud, no solamente por nuestro propio bien, sino también por el bien de él, porque debemos en el amor buscar el bien de la persona. Pero ya la última pregunta que les voy a hacer, espero que no se me desesperen, pero quiero hacerlos que piensen. ¿Pero qué hay entonces de la relación del perdón y de la justicia? En este Evangelio Jesús nos habla de la justicia, nos habla de la misericordia y del perdón, pero sí están ligados, de una cierta manera, a la justicia. Es decir, como católicos, como cristianos comprometidos, como discípulos, seguidores de Jesucristo, discípulos misioneros, seguidores de Jesucristo, activos en la fe, ¿debemos renunciar a acudir a la justicia cuando pasa algo malo? Por ejemplo, me robaron mi casa. Escucho este Evangelio. La conclusión es que, debo perdonar a los que robaron mi casa. Pero por lo tanto, ¿no debo ir a la justicia a denunciar al delincuente? ¿Qué dirían ustedes? Tengo que ir a hacerlo, claro que sí. Ojo, la justicia y el perdón no están peleados. Jesús nos invita a perdonar, pero también nos invita a invitar al pecador, nos lo dijo de hecho el domingo pasado, a que cambie de actitud. Y a veces el recurrir a la justicia precisamente puede ayudar al pecador a que se arrepienta, a que cambie de actitud. Lo pienso también, por ejemplo, en aquellos pequeños que desgraciadamente han sufrido algún abuso. Los grandes entienden de qué hablo. ¿Qué hay que hacer? Claro que hay que perdonar, hay que ayudar a que el pequeño perdone, pero también hay que denunciar, hay que ir a la justicia a denunciar, porque si no eso se va a volver a repetir, y hay muchos otros que tal vez puedan sufrir lo mismo que él. Así entonces, la misericordia y la justicia no están peleadas, sobre todo cuando hablamos de la vida de la gracia. En el Señor se cumplen perfectamente las dos cosas, la justicia y la misericordia, y nosotros debemos intentar de imitarlo al Señor. Lo que Jesús nos invita a hacer es quitar todo rencor de nuestro corazón. ¿A qué nos invita entonces el Evangelio de hoy? Nos invita a dos cosas, yo diría, resumiendo. Primero, nos invita a que nos reconozcamos como culpables. Ven, este hombre, en realidad, él sabía que tenía una deuda muy grande, pero cuando fue perdonado de su deuda, no actuó como si él tuviera esa conciencia. Actuó como si en realidad no tenía nada que le perdonara. Pero el Señor nos invita a eso, cuando dice, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes y cada cual lo perdona de corazón a sus hermanos. Reconoce que en realidad tú has sido perdonado de mucho. Y que a lo mejor lo que han hecho contigo ni siquiera llega al 10% de lo que tú debías. Tú has sido perdonado de mucho. Eso es lo primero a lo que nos invita el Evangelio de hoy. Reconocer que sí, hemos sido perdonados de mucho por la gracia y la misericordia de Dios. Pero lo segundo, nos invita entonces a actuar como este rey actuó. Nos invita a perdonar como Él nos ha perdonado. De hecho, es la oración que repetimos todos los domingos en misa. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Casi nos estamos nosotros poniendo la soga al cuello. Estamos poniendo como condición de nuestro perdón el hecho de que nosotros perdonamos a los demás. Y es en realidad a lo que nos invita el Señor. Debes de parecerte más a tu Dios. ¿Cómo actúa Él? Con misericordia, perdonando siempre. Ojo, les digo, el perdón no es un sentimiento, es más una decisión. Y es esa decisión a la que el Señor nos invita con este Evangelio a tomar. Que cuando veas que un hermano te ofende, pues toma esa decisión de quererlo perdonar. Y seguramente necesitarás invocar la gracia de Dios en tu oración, pedirle que te ayude a perdonar, porque humanamente a veces es muy difícil, sobre todo cuando tenemos un corazón pues un poco rencoroso o una memoria de elefante, que nada se nos olvida, sobre todo las cosas malas, ¿verdad? Pidámosle al Señor Jesús entonces que con su gracia nos invite a perdonar a nuestros hermanos para que podamos cumplir ese mandato que Él nos ha dado. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado Él? Perdonando nuestros pecados.